Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, República Dominicana. Dios te bendiga, mundo. Una vez más en tu programa radial aquí del Ministerio Caminando Bajo la Columna de Fuego, la batalla de cada hombre. Damos la bienvenida a todo hombre, mujer, niño que nos visita, que nos da el placer de su presencia, de conectarse con nosotros como siempre, cada jueves, nuestro hermano Luis Alberto. ¿Cómo estás, hermano? Dios te Dios te bendiga. bendiga, hermano Francis. Bien y bendecido, feliz y contento de estar aquí una vez más, como cada jueves, pues poder llevar la palabra de Dios y poder llevar el mensaje a toda esa gente que está de aquel lado de la pantalla, esperando ahí una palabra de aliento, una palabra que venga de Dios, no de nosotros, porque somos vasijas, somos vasos en las manos del alfarero, esperando que Dios nos pueda usar de una manera grande y poderosa para transmitir el mensaje de Dios a toda esa gente que se conecta. Gloria a Dios, Dios es bueno en todo tiempo y en todo momento. Hermano Luis, hoy estaremos tratando un tema hermoso. Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, el centro. Dios como centro de todo. ¿Cuántas cosas llenan nuestras vidas? ¿Cuántas cosas tratamos de alcanzar? Tratando de ponerla como centro. A veces nos enfocamos mucho en el trabajo, en una profesión, en una idea de negocio y lo ponemos como centro. A veces es el esposo, a veces es la esposa, a veces son los hijos. Hay muchas cosas que podemos tomar del medio que nos rodea y convertirla en ese centro, que a veces es bueno, muchas veces es bueno porque a veces tienes algo como una idea de una proyección, algo que te catapulta, que te enfoca, que te hace avanzar hacia adelante para alcanzar un objetivo que te va a hacer de bien. Y eso es muy bueno. Pero ¿qué pasa cuando Dios no es el centro de tu vida? ¿Qué pasa cuando Dios no es el centro de tu hogar, el centro de tus negocios, el centro de tus estudios, el centro del ambiente que te rodea? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde estás tú cuando sacas a Dios como el centro de aquello que debe ser lo que te motiva, lo que te guía? Si queremos entender estas cosas, queremos tratar estos puntos de vista, que tú escribas por las redes y que nos digas qué tú piensas. Si Dios es el centro de tu vida, ¿cómo te has sentido? Si Dios es el centro de tu vida, ¿cómo te ha motivado? ¿Qué logros has alcanzado? Si Dios es el centro de tu vida. Pero también cuando has sacado a Dios de ese centro, ¿cómo te ha ido? Muchos que han creado quizás fortunas porque se descarriaron, se alejaron de Dios, se les fue bien, abrieron negocios, entienden que lo que han alcanzado de forma secular, bendiciones económicas, bendiciones materiales, es todo en la vida. Pero resulta que cuando el rico que es más rico lo agarra un cáncer, entonces empieza a valorar y ver la vida diferente, porque ahora todo lo material, todas las riquezas, todas las posesiones, no lo salvan de un cáncer, si es terminal. Entonces vemos como muchas cosas que eran posiblemente ese centro, sacando a Dios de la ecuación. Luego, eso que es tan importante en mi vida no es lo que yo más valoro. Empiezo a ver que hay otras cosas más importantes, que no era el dinero o ese enfoque que me daba el impulso para yo avanzar. Cuando Dios está en tu casa, cuando Dios está en tu vida, cuando Dios está en tus planes, en tu proyecto, vas a ver como todas las cosas alrededor, cosas que tú buscas y aún aquellas que tú no buscas, van a venir hacia ti. Te van a comenzar a dar vida, te van a comenzar a dar bendición, te van a comenzar a dar dirección y más importante aún, te van a comenzar a dar vida eterna. Así es, hermano Francis, así es. Creo que es importante enfatizar en nuestras vidas cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué tenemos como prioridades? Tenemos que, queremos que saber identificar cuáles son las prioridades que tenemos. ¿Qué es una prioridad, Francis? Una prioridad es algo que tú tienes por encima de otra cosa, es algo que tú tienes como primera opción, algo que lo cual tú, perdón, tienes más pendiente. O sea, una prioridad es algo que tú has puesto en un lugar por encima de otras cosas secundarias. Así es. Entonces, hay prioridades en nuestra vida que a veces están compitiendo porque hay cosas que son prioridades, pero no todas están en el mismo nivel. Yo hablaba de esto hace unos días en un grupo que estaba compartiendo la palabra y
y tocaba ese tema de cuáles son mis prioridades. O sea, ¿tengo yo a Dios como centro de mi vida? O sea, o estoy dándole ese lugar a otras cosas, que es donde muchas veces habla y entra la idolatría. Así es, varón. ¿Entiendes? Porque si tú se le sacaste el lugar de Dios para otra cosa, estás poniendo eso como un Dios. Eso es lo más importante para ti. Dice la palabra, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Primer mandamiento, el más importante, porque si tú no buscas las cosas de Dios que son primero, entonces las añadiduras no podrán alcanzarte. Dice la palabra, las bendiciones andarán detrás de ti. Pero Así cuando es. yo me convierto en un buen ente o en un prospecto para que las bendiciones anden detrás de mí. Si yo no me convierto, hay un dicho que es secular que dice, conviértete en alguien atractivo para el éxito y el éxito te va a perseguir. No busques el éxito. Eso sale de la palabra de Dios. O sea, si tú te conviertes en alguien que busca el reino de Dios, tú estás propenso a que Dios te sorprenda de una manera grande con añadiduras. Y esas añadiduras no solamente dinero, son cosas que van a complementar tu vida. Pero cuando tú tienes a Dios como cosa primera en tu vida va a estar complementada y sin eso, olvídate, el rompecabezas no puede encajar. Así es, hermano. El mismo libro de Jeremías dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero también me gusta como dice el libro de Colosenses en el capítulo 1, versículo 16, que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, esta lectura nos hace entender realmente que todo lo creado fue por él, pero que también es para él, para gloria de su nombre, para enaltecerlo a él. Y adivina que nosotros también somos parte de lo que él ha creado. Somos hechura de sus manos. Entonces nosotros le pertenecemos a él y fuimos creados para adorarle a él. Entonces, ¿cómo es que quien me crea a mí, para yo adorarlo a él, sale de mi centro, sale de mi foco de atención? No es lo prioritario o no es lo primario. Cuando yo fui creado por él y para él. Yo no fui creado para las riquezas. Yo no fui creado para las abundancias. Yo no fui creado para muchas cosas buenas que el mundo da. Son añadiduras. Dios me la da porque son buenas. Dios me la permite tener porque a él le place. Pero ¿quién debe ser el centro? Aquel que me las da. Porque quien me da la ropa, quien me da la esposa, quien me da los hijos, quien me da el trabajo, es Dios. Entonces, si él es quien me entrega todos estos bienes, ¿cómo es posible que yo los saco? A veces quiero ser más rico, pero para ser más rico debo hacer cosas que no son claras. Debo sacar a Dios del camino. Para ser más rico debo enfocarme en mis metas, en mis sueños, en mis propios principios. Y Así Dios es. no encaja porque lo de Dios me quita el tiempo. Así es. Y como creo que siempre habrá tiempo para buscar a Dios, ahí viene el descuido y también ahí viene el golpe. Y Dios debe de ser nuestra prioridad. Dios debe de ser nuestro centro. Dios como centro de todas las cosas. Ese es el tema el cual hemos decidido tratar hoy. Dios como centro de todo. Entonces, las prioridades. Si Dios es nuestra prioridad, Francis, las prioridades se miden en nuestro día a día. Las prioridades se miden en las decisiones que tomamos todos los días. Cristo dijo, donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Escucha, eso es profundo, Francis. Donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Gloria a Dios. O sea, nos vamos a ver muchas veces de la vida probados para ver qué decidimos. O sea, el joven rico dice que vino de Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser tu discípulo? Me encanta ese versículo. Yo siempre lo uso para poner este tipo de ejemplo. Y le dijo, vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Dice que el joven rico se entristeció y se marchó. Bajó su cabeza, Francis. O sea que si él se entristeció era porque él amaba a Jesús. Y quizás quería seguir a Dios. Pero había algo en su vida que él no podía desprenderse. O sea, él decidió, él tomó una decisión. Tú tienes la elección en tus manos. O decides por mí o decides por lo que tú tienes. Sabiendo que, oye, me dice la palabra, el que lo perdió todo a causa de mí, yo le devolveré el doble. No lo habrá perdido, sino que lo habrá ganado.
Así es, varón. Lo que pasa es que como hemos estado tratando el tema de hoy, el centro de él eran sus riquezas. Lo principal era su riqueza. Él amaba a Dios, él quería seguir a Jesús, pero tenía que dejar algo que para él era lo principal, algo que para él era el centro. Prioritario. Entonces, ¿cómo yo dejo mis comodidades? ¿Cómo yo dejo mis riquezas? No sabiendo que Dios es más grande que sus riquezas. No sabiendo que si Él se negaba a esas cosas por amor a Cristo, Cristo es capaz de triplicar esas cosas Así para que le es. vaya mejor. Porque es muy posible que lo que Dios le puso fue una prueba para que Él midiera su corazón. Para que Él midiera qué era lo que había como centro en su vida. Quizás el Señor, quizás, esto estoy yo ya parafraseando con mis palabras, lo digo. Quizás si Él dice, sí Señor, daré todo a los pobres y te seguiré. El Señor pudo haber dicho, número uno, por cuanto eso hiciste, yo te voy a multiplicar las bendiciones y las riquezas. Así es. Y número dos, pudo haberle dicho, mira, por el corazón que tú tienes, y como me has demostrado que yo soy el Dios, que es el primer lugar en tu vida, el centro de tu vida, pan no te faltará, vestido no te faltará, aunque no te da riqueza, pero no te das necesidad de ningún bien. Porque Dios no te va a empobrecer para verte padecer. Así es. Dios a veces pide cosas, pero es para medir y para probar tu corazón. Bueno, fue lo mismo que pasó con Abraham, que Dios le dice, sacrifícame tu Isaac, para ver si él tenía a Dios como primer lugar. O sea, Dios no quería que él sacrificara a Isaac. Él quería probarlo, para ver si él estaba dispuesto a obedecer más a Dios que aferrarse a la bendición que Dios le había dado. Porque mucha gente dice, ¿verdad?, que el mismo Abraham estaba muy enfocado quizá en su hijo. Pero yo creo que Abraham tomó la decisión correcta, tomó la decisión de obedecer a Dios y de tener la fe suficiente. Hasta que un punto Dios le dice, no, tranquilo. Y viene el ángel y lo para que no sacrifique a su hijo. O sea, Dios lo que quería era probarlo. Eso es lo que estamos hablando. Dios te va a probar. Dios probó a ese joven rico. Dios lo probó. Él se quemó, falló a la prueba. Y muchas veces Dios nos va a probar a nosotros también. A ver cuál es la prioridad, cuál es el centro de nuestra vida. En base a qué gira nuestra vida. Está girando a veces nuestra vida en base a Dios o en base a los problemas. En base a los afanes, Francis. Amén. Fíjate que cuando la diferencia que marca al hombre rico de Abraham es la fe. Porque fíjate que cuando el Señor le plantea esta pregunta al joven rico, el joven simplemente se entristeció. Porque no puso su fe y su confianza en que Dios o que Jesús era suficiente para sustentarlo. Sin embargo, Abraham abraza una promesa de muchos años, cuando por fin recibe su regalo más preciado, más anhelado, lo que más le había pedido al Señor, esa promesa de Dios que duró tantos años para llegar a su vida, aún en su vejez, que era ese hijo. Entonces luego que Dios le da el hijo, le pide lo que sí era quizás su centro. Dios quería saber si era verdad que ese hijo Isaías era el centro de la vida de él por encima de Dios que se lo dio. Como te decía al principio, si Dios quiere todas las cosas, Dios me crea a mí para hacer de Él, para adorarlo a Él. ¿Cómo es posible que yo lo saco de ese centro? Entonces yo le doy un hijo a Abraham, le doy lo que él más sueña, lo que más anhela, le doy este hijo que tanto me ha pedido y ahora resulta que se lo pido. Dice Abraham, pero lo que tanto anhelé tú me lo quitas. Lo que pasa es que había una diferencia entre el hombre rico y Abraham, y era que Abraham abrazó una fe en un Dios que era poderoso en palabra y en acción. Cuando Abraham llega a la falda de la montaña, que llega con los que le acompañaban y los animales, le dice esta palabra a ellos: yo subiré con Isaac. Estoy parafraseando. Yo subiré con Abraham, con mi hijo Isaac, pero bajaremos, adoraremos y volveremos. Estaremos aquí. O sea, él sabía que al Dios en el cual le había confiado era suficiente para dar atrás ese edicto, porque lo que estaba haciendo era adorar una fe que él probó y aprobó con 100. Quizá él sabía que Dios lo estaba probando. Ahora él estaba dispuesto a darlo. darlo. Y a demostrarle a Dios que él era su centro, sí, no su hijo. Entonces es la forma de cómo Dios retribuye en bien por la fe, porque le demostró a Abraham que él era su centro por encima de todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es. Eso que también podemos mencionar de Job.
Job era un hombre que tenía todos los hijos, todos los bienes del mundo. Pero este hombre adoraba y ponía todo en las manos de Dios y decía, por si acaso mis hijos pecan. Y levantaba altar para sus hijos, pero perdió los hijos, perdió sus riquezas, perdió sus bienes. Entonces viene el mundo y se acerca a él. Se acercó a través de sus amigos a criticarlo, a señalarlo, a juzgarlo. Si estás padeciendo esto, porque tú eres un pecador. Si a ti te botaron del trabajo es porque tú no eres tan buen cristiano. Si a ti te botaron o te sacaron de esa casa es porque realmente parece que tú no eres ese creyente que dice ser. Tú no oras, tú no ayunas. O sea, comienza la gente a culparte por ciertas cosas que se van de tu vida. Y no han entendido que lo que está verdaderamente vivo y que quema es Dios como centro en tu corazón. Este hombre le supo decir a ellos en su cara las palabras correctas para hacerle entender a ellos que ni él era culpable, ni tampoco Dios. Y esos amigos que se levantaron para hacerlo a él caer en una trampa, hacerlo confesar el dicho de su boca en contra de Dios, de su creador, de su centro, entonces se le demostró a ellos quién era él y el Dios que vivía en él como su centro. Entonces, es necesario que nosotros como creyentes, en todo tiempo y en todo momento, con las circunstancias que se puedan levantar de dolor, de tristeza, de muchas situaciones diferentes en la vida de un creyente, sepamos que nosotros hay momentos tenemos que sentarnos como Job y en el dolor de lo que estamos viviendo, porque él estaba en el dolor de la pérdida de sus hijos, la pérdida de la riqueza, las palabras que marcó su esposa en él, la piel estaba erizada, estaba enferma, y él asumió una posición de saber y entender quién era Dios. Sí, él no estaba enfocado en los bienes, él estaba enfocado en Dios. Él sabía que así como Dios podía quitarle, también podía devolvérselo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado, dijo Job. O sea, esa acción de él en medio de ese quebranto tan fuerte, estaba pasándolo por el trapiche. Job fue pasado por el trapiche. Estaba siendo procesado de una gran manera. Y él no sabía qué había de pasar. Lo sabe uno que lee la historia y dice, bueno, más para adelante dice que Dios le devuelve todo. Pero Job no lo sabía. Job no se imaginaba qué iba a pasar. Simplemente seguía adorando hasta el fin. Si Job tenía que morirse adorando a Dios, lo iba a hacer. Y fue lo mismo que pasó con los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Dijeron, si tenemos que morir, no nos morimos. Pero no vamos a doblar nuestras rodillas. Vamos a seguir adorando al Jehová, al Dios verdadero. Eso fue tremendo, esa enseñanza de esos jóvenes valerosos al cristiano de hoy, que a veces sucumbimos por cualquier tentación, a veces sucumbimos por las tentaciones de una mujer, a veces sucumbimos por las tentaciones de un sueldo a ciertos niveles, pero haciendo cosas oscuras. A veces sucumbimos por los deleites que vienen a nuestra carne, alcohol y, bueno, son tantas cosas que pueden venir a seducir al creyente. Pero cuando tú tienes a Dios como tu centro, esas cosas te resbalan. Cuando algo llega a tu vida que te hace sentir que le vas a fallar a tu Dios, a tu centro, algo explota dentro de ti y te dice, no puedo hacerlo. Yo prefiero mantenerme con el sueldo que tengo y no alcanzar esa posición por lo que tú me estás ofreciendo, porque le voy a desagradar a mi Dios. Al final del camino, si yo pierdo a Dios, lo pierdo todo, porque si fuera de la gracia de Dios estoy, por alguna acción o algún hecho, y la muerte me sorprende, entonces, ¿qué será de mí? Entonces, yo no puedo jugar con mi salvación. Yo no puedo jugar con lo que ya Dios marcó en mi vida. Yo no puedo jugar con las promesas que están ahí esperando a que yo las alcance. Yo no puedo jugar con algo tan grande, tan preciado. Jesús de Nazaret sube en la cruz a pagar un precio muy alto por mí. Yo no puedo banalizar algo tan grande por cosas que el mundo me puede ofrecer. Después que ya le conocí, después que ya tengo la evidencia en mi vida, en mi alma, en mi espíritu de que Dios existe, que Dios es real. Entonces ya yo he entendido por la palabra y por mi vivencia, y esto lo digo a título personal, que Dios cuando es el centro de mi vida, de mi casa, de mis necesidades, de mis problemas, Dios se glorifica. Porque yo he visto la mano de Dios obrar poderosamente en mi vida en momentos de grande dificultad, de grande escasez, donde yo he pensado que ya me voy a hundir, pero siempre creyendo que Él tiene la mano extendida hacia mí para sacarme. Y he visto esa mano que me ha sacado.
he visto ese apoyo del Señor, he visto cómo las puertas se han abierto, he creído, he confiado y he avanzado. Y Dios me tiene con un propósito vivo que se tiene que Así cumplir es. porque Él es mi centro y yo no lo voy a sacar de ahí. Así es, Francia, así es. Mira, una vez, ahora que tú hablas así, recuerdo que pasé por un proceso muy difícil. De, ya tú sabes, yo tenía alrededor de, no sé, 12, 13 años por ahí, 14 años, recuerdo como ahora. 14, 15 años. Esa era la edad que tenía. Y en un momento, bueno, estoy hablando con el viejo mío y le digo, wow, qué difícil está esto. Así, con esa edad le dije, y sufría muchísimo porque estaba pasando por un proceso de divorcio de mis padres. Y los jóvenes, los adolescentes, sufren mucho la separación de sus padres. Por eso tenemos que luchar porque, o sea, de mantener y de hacer la cosa correcta, un buen matrimonio, una buena pareja, para que este tipo de cosas no pasen y que tengamos mejores sociedades sanas. Porque muchas veces los jóvenes manifiestan esa frustración de diferentes maneras, incluso con la rebeldía. Entonces, en ese caso, fue cuando yo conocí al Señor. Por primera vez vine a esta casa, vine a esta iglesia. Estamos hablando de, no sé, 12, 13 años atrás. Y recuerdo que montado en el vehículo de mi papá, le digo otra vez, él me iba a visitar, le digo, estoy del lado del pasajero, le digo, con lágrimas en los ojos, le digo, oye, qué difícil. Le digo, yo no entendía y siempre le decía, vuelve a la casa, vuelve, vuelve, ¿por qué tú no vuelves a la casa? O sea, son cosas que uno no entiende, eso no es tan fácil. Cuando ya hay una ruptura, ya las cosas no funcionan, entienden ellos y así. Y le dije, papi, he buscado, me he refugiado en Cristo con esta situación. Y las palabras de mi padre en ese instante fueron sorprendentes porque hasta el sol de hoy nunca lo he olvidado. Me dijo, el mejor refugio. Porque ese nunca Aleluya. falla. Me dijo, nunca falla. Ese nunca falla. Yo te puedo fallar como padre. Me dijo, yo quizás, y te fallé quizás ahora. Porque no es, me necesitas y quieres estar conmigo. Y no se puede. Pero Cristo nunca falla. Desde ese entonces decidí aferrarme cada día más a Dios. Y que Dios fuera el centro de mi vida. No mirar esas cosas que estaban pasando a mi alrededor. O sea, son cosas que estaban ahí, pero yo estaba enfocado en ese momento, en Dios, en aquel que me daba la fuerza para seguir adelante, a pesar de que tenía poca edad, pero Dios estuvo ahí conmigo, estuvo en ese proceso que pasé y hasta el sol de hoy no me he soltado de su mano. Aleluya, gloria a ¿Por Dios. qué? Porque he decidido que Él sea el centro de mi vida y pienso asimismo introducirlo en mi familia y en todo lo que yo haga, porque Él es Aleluya. el centro de mi vida. O sea, y en muchas ocasiones no lo he defraudado, en muchas ocasiones le he quedado mal, pero aún así Dios sigue dándome la oportunidad. En muchas ocasiones he puesto otras cosas en ese lugar. Eso como que ese lugar lucha en nuestra vida, ese lugar como que lucha. Dios no lucha con nadie, Dios está ahí. Pero en nuestra vida, Francis, hay cosas que luchan por ese primer lugar. Y debemos enfocarnos en lo que verdaderamente tenemos que tener como primer lugar en nuestra vida, que es Dios. Amén, así es, hermano. Así es. Tremendo eso, ese testimonio que acabas de dar, hermano, tremendo. Así también podemos visualizar la vida de los 12 discípulos, que ellos tenían casas, tenían familias, pero llega un maestro, llega el gran Dios de la promesa y te dice, sígueme, ven tú sígueme. Y estos hombres dejan todo lo que tenían por seguir Por al seguir a maestro. Cristo. Qué difícil debió ser para ellos
aceptar esa realidad, cambiar drásticamente su vida de la noche a la mañana, porque un día llegó Dios, un día llegó Jesús y le dijo, sígueme. Entonces ellos ni siquiera lo pensaron. Desde ese momento ellos convirtieron a Jesús como el centro de su vida y por eso lo siguieron y por eso murieron por su nombre. Fueron apedreados, fueron perseguidos, pasaron tantas vicisitudes. Fíjate que incluso Esteban es apedreado. Yo creo que eso es fruto de tu convicción como cristiano, o sea, como tu convicción, porque yo siempre he dicho que Cristo no cabe en la mente del ser humano. Por eso Dios no puede ser entendido, Dios tiene que ser revelado. Amén. Dios cuando se revela en la vida del hombre, tú no vas a buscarle lógica a las cosas. Tú simplemente vas a obedecer y a seguir en pos del maestro. Porque si Pedro nunca se puso a buscar la quinta pata al gato. Simplemente le dijo, no hemos pecado, Señor, la noche entera. No, hemos pecado la noche entera y no hemos conseguido nada. Pero en tu nombre voy a echar la red. O sea, en el momento de que Cristo se encuentra con Pedro, fue un momento difícil. Le dijo, no te haré pecadores, te haré ahora pescadores de hombres. Amén. Y Pedro siempre fue, Pedro sí, de que conoció a Cristo, o sea, tuvo que revelársele a Dios. Cuando Dios se te revela en tu vida, tú no vas a buscar, no hay explicación. Porque en ese momento él pudo haber cuestionado a Dios de mil maneras. Pero él inmediatamente dejó su vieja vida y comenzó una nueva vida en el Señor. Amén. Y fíjate, por ejemplo, en el caso de Esteban, que fue el apóstol que entró después de la muerte de Judas. El ministerio de él fue muy corto. O sea, no, los discípulos, los otros 11 discípulos ya estaban. Él llega como el número 12 y se fue y dejó los 11 de nuevo. Fue uno de los que llevó el evangelio lejos. Fue un ministerio. Aparte, a pesar de que fue corto, llevó el evangelio lejos. Exacto. Entonces, al ser un ministerio corto, pero él tuvo a Dios como centro de su vida, porque aún en el momento que es acusado falsamente, se mantuvo en una posición firme. Aún en el momento que es criticado, que es calumniado, que se levantan testigos falsos para ponerlo entre la vida y la muerte, él sabía a qué iba. Él y sabía, aún en el momento que lo están apedreando. Sí. Entonces lo que hace es que ni siquiera profiere palabras de maldición contra nadie, ni de venganza, no. Él levanta su mano al Señor y lo que le pide es misericordia. Señor, no le tomes esto en cuenta. O sea, es un hombre que estaba centrado en Dios, centrado no en el pecado ni en la maldad de los hombres, estaba centrado, conectado con el Espíritu de Dios, pero de una forma terrible. ¿Y qué hablar del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, ¿cuántas cosas no padeció? Porque puso a Jesús como su centro. Cuando en su ignorancia él perseguía a la iglesia, él perseguía a Jesús, porque tenía los ojos vendados, estaba cegado. Pero cuando Cristo se le revela, tiene un contacto con el Altísimo. Entonces él entiende que estaba equivocado. Dice, ahora voy a quitar mi orgullo, voy a quitar mis posesiones, voy a quitar mi rencor contra aquellos que estoy persiguiendo por amor a Cristo. Ahora Cristo es mi centro, Cristo es mi vida. Y este hombre comienza a caminar el mundo llevando el evangelio. Fue 3 veces azotado. 40 latigazos menos 1. Tuvo varias veces, se vio en naufragio. Fue encarcelado muchas veces, apedreado muchas veces, perseguido por su misma gente, por su mismo pueblo. Miedo, pues, o sea, fue tantas cosas que pasó el apóstol Pablo, porque tenía un único centro. Y aún, porque una persona que le dan 39 latigazos y lo agarran una segunda vez para darle 39 más. Y una tercera vez para darle 39 más. Y cada vez que lo golpeaban, se acostaba con sus dolores, con la carne abierta. Lo que daba era gloria a Dios, porque había algo que lo motivaba, había algo que lo mantenía vivo, había algo que lo hacía levantarse y seguir avanzando. Era su centro, al que había puesto como su centro, a Jesús de Nazaret. Esto es tremendo. En mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Esto es tremendo, varón. En mi cuerpo llevo las marcas. O sea, todo lo que he pasado ha sido vituperado. Pero aunque esté mal, esté bien, sea cual sea la situación por la que atraviese, dijo Pablo, he aprendido a estar gozoso. Y que él decía, todo me es por basura. O sea, la riqueza, las posesiones, el rango, el renombre, todo lo doy por basura con tal, bendito sea el nombre de Jesús, con tal
de seguir a Jesucristo. Bendito O Dios. sea, es tremendo. Hubieron hombres de tanto valor que nos marcaron con tantos ejemplos, pero ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Buscamos los ejemplos de personas que caen, buscamos los ejemplos de personas que no son buenos cristianos, buscamos los ejemplos de aquellos que viven una doble vida. Entonces nos agarramos de ese testimonio y le caemos atrás. No porque el hermano dijo, no porque el hermano hizo, no porque el pastor me ofendió, no porque el pastor no debió hablarme así, no porque el líder me dijo tal cosa, no porque el líder no me recibió como yo esperaba, no porque me calumniaron en la iglesia, no porque me criticaron en la iglesia, no porque me enfermé y ningún hermano fue a mi casa. Siempre buscamos las debilidades de los creyentes para tener una excusa para yo caer donde la carne me dice que caiga. Porque aquel que ya decidió poner a Jesús como su centro, no es lo mismo. No, mira cómo dice Colosenses 1:18. En el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el progénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, muchas veces, como tú dices, nos enfocamos tanto en los líderes, en que a fulanito falló, que fulanito hizo esto, y no nos estamos enfocando. Creo que muchas veces la iglesia pierde el enfoque de las cosas. El enfoque debe de ser Cristo. Hasta a veces nos enfocamos en cargos. Nos enfocamos en cargos y ese no debe de ser el centro de la iglesia ni el centro de nosotros. Así es, varón. Ay, no, que ahora yo voy a ser ujiel, que ahora yo voy a hacer esto. Todo lo que tú hagas, hazlo para Dios. Amén. Ok, que tú tengas ese buen corazón y esa buena intención de servir en la casa del Señor, porque estamos contribuyendo con la obra. En todo lo que sirvamos, hagamos, estamos contribuyendo con la obra de Dios, que parte de la obra de Dios que es la iglesia. Parte de la obra, porque la obra de Dios es algo que abarca muchas cosas, no solamente la iglesia, pero es parte de la obra y estamos contribuyendo de esa manera con la obra de Dios, pero el enfoque debe de ser Cristo siempre, siempre, porque si miramos a Cristo, que es el dador y autor, consumador de nuestra fe, o sea que si yo miro a Cristo, mi fe seguirá aumentando. Si miro al hombre, mi fe seguirá menguando. Amén. Porque si miro al hombre voy a decir, wow, pero fulanito, mira esto, y esos son dardos que van poco a poco a debilitarte, a debilitar tu fe. ¿Por qué? Porque tú vas a dejar de creer. No, ya no creo en iglesia, yo no creo en nada, y así te vas apartando tú poco a poco, porque desviaste tu mirada del centro correcto. Así es. Lo que pasa es que muchos, incluso estamos esperando ese momento, ¿eh? Muchos estamos esperando ese momento, que alguien haga algo para yo tener la excusa de decir, no, yo me enfrié por él. Sí. No, yo lo dejé de hacer por aquella. No, yo dejé la iglesia por esto. No, no fui yo. Fue tal cosa que me motivó. Victimizándonos y buscando un culpable. Como siempre, que es más fácil culpar a otro que responsabilizarte de tus hechos. Sí, lo que pasa es que realmente ellos no entienden que es que ya Arrecia. el pecado está en la mente. Ya el pecado está en el corazón. Ya la debilidad ha ocupado el centro de tu vida y tú más esperas el momento preciso para tener la excusa exacta para descarriarte. Así es, Francis. Yo creo que hemos tenido un tiempo tremendo en Dios. Hemos hablado cosas que pueden edificarnos, cosas que pueden bendecirnos. Le invitamos a todos los que se han conectado ahí, que comparta la transmisión, que se suscriba al canal de YouTube. Amén. Vayan, váyanse para allá y denle a la campanita, para que cada vez que se suba un video, pues también ustedes puedan gozarse y recibir esa nueva palabra con los demás expositores la semana completa. Columna de Fuego Radio TV, bendito sea Dios. Así que nada, te invitamos a nuestro servicio, culto de liberación y sanidad, jueves de sanidad y liberación. Amén. Estamos ubicados en la Charles de Gaulle número 5, frente a la farmacia GBC, Los Trinitarios, caminando bajo la columna de fuego. Usted lo pone en el Waze, ahí en Google, y le aparece la dirección si no entendió. Amén, gloria a Dios. Y con este último versículo te vamos a dejar en esta tarde. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así sea la gloria por los siglos de los siglos para Él. Gloria al Señor. Dios te guarde y Dios te bendiga.